La legalización de las drogas podría provocar un serio problema de salud pública o el aumento de otros delitos diferentes al narcotráfico al dedicarse al crimen organizado a otras actividades. Un serio problema de salud pública no, al contrario, resuelve los problemas de salud pública y permite además que tengas recursos para ayudar a las personas que desean salir de las adicciones a las drogas con los impuestos que impongas a la venta legítima de las drogas. Los delitos diferentes al narcotráfico, por supuesto. Cuando se terminó la prohibición en los Estados Unidos, los grupos de delincuencia organizada se dedicaron a otras cosas, se dedicaron fundamentalmente al juego. Las Vegas está fundado por las bandas de gángsters. Se dedicaron al juego, se dedicaron a la prostitución, con la trata y explotación brutal de mujeres. Entiéndase que eso ni siquiera yo lo llamaría prostitución, es esclavitud sexual. La prostitución se ejerce libremente, no es prostitución, es trata de mujeres. A otro tipo de contrabando, pero el poder que tenían en el momento máximo de la prohibición lo perdieron. Porque la cantidad de dinero que entraba con el tráfico de alcohol era infinitamente menor que la cantidad de dinero que venía de todas las demás actividades en las que se inmiscuyeron después, hasta que empezaron a traficar con drogas, concretamente con heroína. Y eso lo vemos, si mal no recuerdo, reflejado en El Padrino 2. Entonces, cuando yo planteo la despenalización de las drogas, no lo digo como es la solución absoluta de todo. No. Pero le corta el río caudaloso de ingresos cotidianos a los grandes cárteles del narcotráfico. Les seca la fuente de recursos y por lo tanto les quita poder. Y quitarles poder es bueno. Quitarles poder representa la posibilidad de recuperar grandes espacios de la sociedad copados por una delincuencia organizada con una cantidad de dinero brutal. Básicamente es eso. Creo que funciona y además, por supuesto, pues es mejor hasta para los adictos. Mira, ahora se está hablando en Estados Unidos por primera vez, y esto era anatema que se dijera hace poco tiempo, la posibilidad de tener centros de consumo controlado de fentanilo. Porque si la gente lo va a consumir de todos modos, por lo menos que no se mate haciéndolo. Ahora se están poniendo en los árboles, sobre todo en lugares como Filadelfia, que tiene un problema gravísimo de adicción al fentanilo, se están poniendo el antídoto para la sobredosis, que es muy sencillo, además es un inhalador nasal, y se grapa en los árboles, se clava en los árboles dosis de este antídoto para las personas. Si tú ves que alguien tiene una sobredosis de fentanilo, lo tomas de un árbol y le das 2 jeringazos en la nariz del inhalador y lo salvas de la muerte por sobredosis. Y entonces lugares donde la gente pueda consumir de manera controlada y haya gente que esté a cargo de que no se maten con sobredosis, pues es buena idea. Como se hizo en algunos lugares, me acuerdo en los parques de las agujas de Ámsterdam, me acuerdo cuando se les regalaban jeringuillas o jeringas a los adictos a la heroína para que se drogaran, se aplicaran su dosis de heroína en un lugar controlado y no estuvieran por la calle. La solución perfecta no existe, pero hay soluciones urgentes y yo creo que la despenalización es urgente en cuanto al poder que están adquiriendo las bandas del crimen organizado, no solo en México, en Estados Unidos. Estamos viendo el crecimiento en Brasil, estamos viendo el crecimiento en Suecia de las pandillas. La idea precisamente de la polarización y la idea de que ajustarte a tu sociedad no es buen negocio, genera una mayor tendencia a la criminalidad, y sobre todo cuando hay gente con mucho dinero que está dispuesta a ayudarte. Si tú le vendes su droga en Suecia, te va a permitirte ganar muchísimo dinero. Y aunque el capo esté en Colombia o en Ecuador o en Hong Kong o en Sinaloa, es un poder enorme el que da el dinero. Quitarles el flujo de dinero me parece fundamental.